Qué bueno que siguen con nosotros. Gracias por acompañarnos. Entramos de lleno a nuestra sección médica. Tal y como les prometimos, está con nosotros la doctora Rosy Beliar, endocrinóloga, con práctica médica abierta en el Hospital Metropolitano de Santiago, así como en el Centro Médico Cibao. Doctora, gracias por acompañarnos. El tema es diabetes y bomba de insulina, un tema para nosotros nuevo. Sería interesante, doctora, entonces que nos explicara qué es esto de la diabetes y una bomba de insulina. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches, Debares. Para poder entender cómo llegamos a la bomba de la insulina, tenemos que entender qué es la diabetes, o si no, no podemos saber para qué sirve. Recuerda que la diabetes es una enfermedad que se caracteriza por la elevación de los niveles de azúcar, de glicemia en sangre, que se da por dos causas en lo que es diabetes tipo 2, que es la más común de todas. Por resistencia a la acción de la insulina, que es cuando tú produces de forma deficiente y encima de eso se hace resistente en su actuar. ¿Qué quiere decir? Que en mi hígado, en mi tejido graso, en mi músculo, no funciona de forma adecuada. Y la segunda parte es que yo soy insuficiente. ¿Qué quiere decir? No produzco de forma adecuada insulina para satisfacer mis necesidades metabólicas. ¿Qué pasa con la diabetes tipo 1, la diabetes juvenil? Yo llegando a este país hace unos 7 años, me he encontrado que no yo llegando, sino que es lo que ha pasado en el mundo, ¿sí? Es que la insulina es un medicamento que ha ido evolucionando de una forma impresionante. Desde insulinas que se sacaban de extractos de páncreas, ¿sí? Y se inyectaban con jeringas normales. Luego llegaron las insulinas de animales, las porcinas, la vacuna. Luego comenzamos con las insulinas humanas, ¿sí? Y ya lo que tenemos actualmente son los análogos de insulina, que existen lo que son de acción lenta y de acción rápida. Y para cada paciente hay un requerimiento totalmente diferente. No es lo mismo el paciente con diabetes tipo 2 que requiere insulina, ¿sí? Que es un paciente que realmente cuando debuta podemos manejarlo fácilmente los primeros años con medicamentos orales. O aquel niño joven, inclusive adulto, con diabetes autoinmune, porque no hay que ser niño para que tu célula beta se destruya. Están las diabetes tipo LADA, que son las diabetes latentes autoinmunes del adulto, que también requieren de insulina de la misma forma que las requiere un niño con diabetes. Doctora Beliar, ¿cuáles son las causas principales de la diabetes y su fisiopatología? Mira, hay muchas causas de diabetes, pero las principales son la diabetes tipo 2, que hay que hablar y repetirla porque desafortunadamente es consecuencia del sobrepeso, del sedentarismo y de una alimentación inadecuada, que ese es el término realmente. La diabetes tipo 1, que es la diabetes que se da por insuficiencia de la célula beta del páncreas en los niños autoinmunes. La diabetes inducida por neoplasias, por endocrinopatías, que son enfermedades hormonales, las inducidas por medicamentos, la diabetes en el embarazo, ¿sí? La diabetes secundario a otras patologías de base que se acompañan con ella, las diabetes que vienen por mutaciones genéticas que son las tipo MODY, que son otro tipo de diabetes que son raras, familiares, hay muchas causas. O sea, por eso yo siempre digo que el diabético no es un libro de cocina, cada quien viene con su propia causa y el tratamiento es totalmente diferente en cada caso. Doctora, háblenos de los factores de riesgo. Ok. Cuando hablamos de diabetes tipo 2, que es la más común de todas, de hecho se estima que para el 2030 van a haber 300 millones de diabéticos en el mundo. Se habla de una incidencia mundial de un 8%, pero nosotros en el Congreso Dominicano de Endocrinología, el doctor Félix Manuel Escaño, dio un dato preliminar del EFRICAR y parece que Dominicano andamos por un 15%. O sea, es escandaloso la incidencia de diabetes en estos momentos. Y desafortunadamente la principal causa es el sedentarismo y la carga de grasa y azúcar que estamos comiendo en este momento.
Pero te voy a decir algo, el sedentarismo es mucho peor, porque los abuelos de nosotros, en el campo, si tú recuerdas lo que comían, pero tenían un ejercicio físico fuerte, extremo. Las abuelas se iban caminando 5 kilómetros para el río a lavar con una batea, es un esfuerzo físico fuerte. Se iban para la iglesia y caminaban 2 kilómetros de ida, 2 kilómetros de vuelta. El abuelo se iba con su colín para la finca, para el conuco, lo que tú quieras, desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y nosotros, si tú te das cuenta, estamos demasiado inactivos físicamente. De hecho, la Academia Americana de Pediatría está muy preocupada por la inactividad física de los niños. Y hay estudios que te dicen, por horas de televisión al día, la capacidad que tiene un niño de ser obeso o de aumentar su obesidad por año. Son unas cosas realmente bastante interesantes lo que hay. Y a fin de cuentas, la inactividad física yo creo que está por encima de muchas cosas. ¿Cuáles son los signos y síntomas que nos hacen pensar que una persona tiene diabetes? Mira, en los niños, cuando debutan con diabetes, una diabetes que el fenómeno inmunológico se da de forma rápida. O sea, es un niño que no tiene síntomas y en una semana se consume, literalmente. Y la madre se da cuenta que baja de peso, toma mucha agua, orina mucho. Generalmente puede haber hormiguitas en el baño y ya la gente sabe que identifica la diabetes de esa forma. Pero ¿qué pasa con la diabetes tipo 2, con el adulto obeso? Es que el inicio de su hiperglucemia es muy lento, es muy paulatino. Y tú puedes tener niveles alterados de azúcar, de glicemia en sangre, de 5 a 10 años antes de que se dé la condición clara de la diabetes, que es lo que se llama resistencia a la acción de la insulina y se caracteriza por niveles de azúcar. Generalmente que tú no le das importancia, pero cuando tú le haces una curva de azúcar al paciente, resulta que viene y es diabético. Lamentablemente, si te das cuenta, cuando te llevan unos análisis de laboratorio, todavía los laboratorios de aquí tienen el límite de glicemia hasta 110. No es 110, es 100 desde hace más de 3 años. Toda persona que tenga una cifra de azúcar en ayuno por encima de 100, ojalá sea 101, tiene que hacerse una curva de azúcar. Más, si tiene una carga genética para diabetes y si tiene dislipidemia. El que tiene problemas de colesterol y o triglicéridos con una glucosa alterada en ayuno, tiene que hacerse una curva de azúcar, de forma obligatoria. ¿Y la obesidad no influye? Claro que sí, por supuesto, es el principal desencadenante realmente de la diabetes y con mucho mayores factores de riesgo cardiovascular que conllevan realmente a infarto y eventos cerebrovasculares. Usted nos hablaba de la insulina hace algunos momentos. Nos gustaría que ahora abordáramos el tema de las pautas para dosificar esa insulina en el paciente. Mira, en los niños y los adolescentes la calculamos por kilo de peso y de acuerdo a si son niños en la primera infancia, los prepuberales, los puberales, los pospuberales, hay unas formas de tú calcular realmente las dosis que tú vas a administrar al paciente para evitar sobreinsulinizarlo y que aumente de peso. Porque si tú sobreinsulinizas, o sea, si tú le coges el gustito a que me como un montón de cosas y me pongo una dosis extra, obviamente vas a estar bien controlado, pero obeso. Diferente a aquel paciente con diabetes tipo 2 que está con tratamiento con medicamentos orales, que no se controla de su hemoglobina glucosilada, que es el parámetro de laboratorio que me va dando las pautas para yo hacer los cambios terapéuticos. Cuando yo estoy con dosis totales de medicamentos orales, yo puedo comenzar con dosis de insulinas basales entre 10 a 20 unidades y voy titulando cada 3 o 4 días y ya se le da una indicación específica al paciente, o para que lo haga él mismo o para que lo hagamos vía telefónica o en la oficina o como el paciente está mucho más cómodo. Es diferente, es totalmente diferente. Hay pacientes realmente que van a requerir de inicio por H o por R dosis totales de insulina, si tiene una dislipidemia muy por un fenómeno de lipotoxicidad, porque cuando tienes esa hipertrigliceridemia de 2, 3, 4 mil
miligramos por decilitro, realmente el páncreas como que se atonta y se aturde en lo que es su producción de insulina. Son condiciones especiales que ahí tú no andas haciendo mucho malabares, tú simplemente es puntual y punto, esto es lo que hace falta en el momento y se acabó. Es totalmente diferente, cada paciente es diferente. Antes de iniciar el proceso de dosificación de insulina en un paciente diabético tipo 2, están los hipoglicemiantes orales. Claro, por supuesto. Entonces, ¿cuándo yo debo hacer el cambio de hipoglicemiantes orales a insulina? ¿Cuáles criterios debo tener claros y definidos para hacer eso? Lo primero es que no tenga una condición de salud que amerite dejarlo con insulina. Por ejemplo, el que tiene insuficiencia renal, el que tiene insuficiencia cardíaca, las insuficiencias, como yo digo, el que tiene insuficiencia hepática, todos esos pacientes necesitan ponerse insulina, ¿sí? Aquel paciente que por un traumatismo se le extrajo el páncreas, obviamente de forma obligatoria necesita ponerse insulina. Y ya los pacientes que están con hipoglucemiantes orales a dosis máxima de acuerdo a la sal que estén tomando en el momento, yo personalmente prefiero comenzar a agregar de forma temprana una dosis basal de insulina y con eso yo le favorezco al paciente que se mantenga estable por mucho más tiempo, porque acuérdate que la insulina, al tener un efecto trófico de crecimiento, me ayuda mucho a preservar lo poquito de célula beta que pueda tener el paciente de forma de reserva. Entonces cada paciente es diferente y cada médico tiene una forma de trabajar totalmente diferente. Ahora, cuando tú le vas a comenzar a insulina a un paciente, tú tienes que explicarle que yo no te estoy castigando, yo te estoy poniendo lo que a ti te hace falta. Porque lamentablemente tenemos tantos tabúes, pero los tabúes vienen porque mira como te dije ahorita, o sea, cuando se utilizaba insulina porcina, que eran muy alergénicas, señor, realmente teníamos muchas complicaciones, pero ahora mismo tenemos insulina tan moderna y tenemos tantas herramientas de utilizar cualquier tipo de insulina bastante bien, que de hecho ya no tenemos insulinas animales, nada de eso, solamente las humanas y los análogos, que yo creo que en manos expertas no debe haber mucho problema. ¿Cuáles son las formas de administración de esa insulina? Mira, todavía por muchos años vamos a tener las inyectadas y el uso de las bombas. Teníamos Exubera, que era una insulina inhalada, duró apenas 2 años en el mercado americano, pero tenía muchos problemas de complianza pulmonar y lamentablemente tuvo que ser sacada fuera del mercado. Aparte que la dosificación era un poco difícil porque venían en blister de 3 a 6 unidades, entonces cuando tú quieres fraccionar no es tan fácil, sobre todo para los niños, las embarazadas, no era tan fácil, había que poner esquema muy rígido de insulina, de alimentación también. Teníamos un proyecto de Oralin, que era insulina oral, pero se degrada muy rápido realmente por las enzimas del jugo gástrico. Hay un proyecto para insulina nasal, pero seguimos con el problema de la dosificación, ¿tú me entiendes? Tenemos ahora microinyectores de insulina que no son bombas, sino otro tipo de aditamento, pero que maneja dosis fija y son bastante flexibles. No lo tenemos en el país, pero existen. Y están las bombas, que es lo más moderno que tenemos en el país desde hace 3 años, y los sistemas cerrados, lo que son los closed loop, que es lo que está en desarrollo, que faltan algunas finuras de hacer lo que es el proyecto del páncreas artificial, y eso es en centros muy grandes del mundo, pero ese va a ser el futuro realmente de la diabetes. Vamos a una pausa comercial y en breve regresamos.